Bueno, ¿qué tal? Una bienvenida a este encuentro Rising Up del mes de mayo. Este es nuestro segundo encuentro en este mes y es una dicha, es una alegría tenerlos a cada uno de ustedes. Les saludamos de todos los países donde se conectan. Vemos entonces en el chat como personas de diferentes ciudades de México, diferentes ciudades de Colombia, también de Estados Unidos, New York, también desde Carolina del Norte. Tenemos también personas en Panamá, Perú, también se conectan desde España, diversas ciudades, desde Argentina. Les damos un saludo, una bienvenida y bueno, les agradecemos por conectarse, por de verdad unir, ¿cierto?, sus fuerzas para que juntos, ¿cierto?, como familia, como comunidad, podamos aprender un tema tan importante como lo es la educación familiar. Y hoy, bueno, como comunidad tenemos el privilegio de tener como invitado a Miguel Garrido. Miguel, te damos un saludo muy especial, de verdad que estamos muy agradecidos con el Señor, pues por tenerte en medio de nosotros. Para los que no conocen a Miguel, Miguel pues primeramente es un padre de familia con especialidad en la licenciatura en educación familiar, es decir, él es un terapeuta familiar desde hace ya varios años y obviamente es un hombre de Dios. Es una alegría poderte tener en este Zoom, al igual que todas las familias, educadores y demás personas que se han conectado para que, bueno, juntos como comunidad podamos disfrutar de este tiempo donde pues pretendemos enfocarnos en esa educación familiar tan necesaria para la educación y crianza de los nuestros. Educación y crianza con sentido de propósito, haciendo énfasis en que la educación no está circunscrita ni está ligada a una institución, sino que nosotros educamos con todo lo que hacemos, es decir, con nuestras actitudes, con nuestras palabras y aún con lo que hacemos y dejamos de hacer. Entonces, entendiendo esto, pues realmente es una dicha como equipo Racing Up recibirlos a cada uno de ustedes y bueno, disfrutar de este espacio. Sean todos muy, muy bienvenidos. Trabajo que desempeñamos es a nivel consulta privada, pero también trabajamos en cuanto a la orientación y prevención de adicciones a las drogas. En las escuelas estamos trabajando también en algunas instituciones para lograr este objetivo. Pero básicamente nuestro trabajo es eso, el seguir compartiendo la necesidad del entendido de lo que es la educación familiar. Okay, la educación familiar es un valor que necesitamos adquirir todos nosotros, entendiendo que la educación familiar no termina. Okay, empieza desde la cuna, termina hasta que nos vamos a dormir. ¿Sí? Entonces, bueno, a dormir biológicamente hablando, ¿no? Esto es bien necesario entenderlo para que podamos concientizar esta necesidad, ¿ok? El hecho de, hoy vamos a estar a muy grandes rasgos, muy escuetamente, vamos a compartir con ustedes algunos temas en cuanto a la educación familiar, ¿ok? Algunas bases para que podamos entender cuál es los objetivos que necesitamos ir persiguiendo en cuanto a la educación familiar. Y básicamente el primer principio que entenderíamos antes de comenzar esto es que la educación a los hijos comienza con la educación de los papás. ¿Está bien? Si nosotros papás estamos abiertos a la educación, ahí estamos siendo responsables. ¿Está bien? Entendiendo la responsabilidad como esta cualidad de carácter que nos ayuda a permanecer en un proceso de aprendizaje continuo para responder precisamente de todo aquello que tenemos en nuestras manos, ¿no? De todo aquello que tenemos como actividades, etcétera. La responsabilidad entonces es un proceso de aprendizaje,
¿ok? Porque muy pocas veces se menciona esto. La mayoría nos decimos responsables, la mayoría nos decimos que cumplimos con nuestras responsabilidades porque estamos haciendo algo, ¿no? De hecho, es uno de los primeros conceptos que se manejan, que es la responsabilidad, pues es cumplir, ¿no? Con todos tus deberes. Bueno, hay que darle un poquito diferente enfoque y hay que hacer claro de que la responsabilidad, antes de empezar a hacer algo, se requiere de este proceso previo de aprendizaje. Yo no puedo desempeñarme en hacer algo si no antes he tenido este proceso de aprendizaje. Sí, bueno, por ahí se dice, es que no hay escuela para padres, es que no hay donde. Bueno, déjenme, su servidor es la antítesis de eso, ¿ok? Porque sí tenemos escuelas para padres, lo que pasa es que se busca muy poco. Y de verdad, gracias al equipo de Raising Up, porque podemos tener esta oportunidad al menos de dejar esta semillita para que en cada uno de nosotros siga creciendo, germine y siga creciendo hasta el momento que también cada uno de nosotros nos convirtamos en multiplicadores de este mensaje, de entender que la educación familiar no termina, es algo constante, es algo que necesitamos tener de continuo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que se requiere para la educación, que continuamente nos estemos preparando, que continuamente nos estemos autoactualizando, ¿sí? Para poder desempeñar en nuestros roles dentro de la familia. ¿Ok? Entonces, si me permiten compartir, tenemos algunas láminas que nos gustaría compartir para ir estudiando este tema, que insisto, es amplísimo. Fueron 4 años de carrera, más algún otro años de estudio autodidacta. Entonces, todos esos 8 o 10 años los vamos a tratar de resumir en hora y media. ¿Está bien? Entonces, creo que es una labor titánica, pero bueno, haremos lo posible. ¿Ok? Entonces, si me permiten, vamos a comenzar a estudiar. ¿Les parece bien? Ok. Bueno, aquí está en esta pequeña introducción. Es la educación familiar con la fecha de este mes, ¿no? Lo primero que necesitamos preguntarnos, ¿qué es la familia? ¿Qué entendemos por familia? Bueno, hay algunos conceptos que personalmente no nos agradan. Algo estaba fallando en el micrófono acá. Ok, perfecto. Bueno, les digo, hay algunos conceptos que personalmente no me gusta utilizar, ¿ok? Porque la familia, la palabra en sí, la raíz etimológica de la palabra tiene unas connotaciones un tanto agresivas, un tanto fuera de la idea primordial o primigenia de lo que es la familia, ¿ok? Entonces ni nos vamos a ocupar en eso. Vamos a compartir con ustedes, ¿ok? Que necesitamos entender a la familia como este organismo vivo de comunión entre personas. Eso es lo primerísimo que necesitamos recordar. ¿Okay? La familia no es una comunidad de personas, ¿okay? Sino que es un organismo vivo que continuamente hay movimiento, continuamente se requiere de este movimiento, como en cualquier otro organismo. ¿Sí? Que está compuesto obviamente por diferentes partes, pero que cada una de las partes de un organismo tiene una función específica que desempeñar. ¿Ok? Entonces, dentro de esas funciones específicas que hay que estar desempeñándonos, también tiene que ver con los roles sexuales dentro de la familia, también tiene que ver con las cuestiones tanto psicológicas como espirituales y, bueno, y fisiológicas incluso, ¿no? Entonces, entendemos a la familia o les quisiera proponer que empezáramos a entender a la familia como un organismo vivo donde todos tenemos participación, aún el más pequeñito. ¿Okay? Porque a veces esa idea se tiene de que los niños, porque son pequeños, de 1 o 2 años, bueno, como están chiquitos, como que no cuentan, como que ahí están, como un accesorio en la casa. ¿No? Bueno, vamos a entender que ellos también tienen su participación.
¿ok? Y esta precisamente es que necesitamos recordar que hay cosas en común que habría que perseguir. Eso es lo que hace a una familia. ¿Ok? Si todos tenemos, si ya tenemos el entendido de que tenemos una participación ahí y que todos estamos persiguiendo los mismos objetivos, ¿ok? Que por eso hablamos de esta comunión, porque todos perseguimos objetivos en común, ¿ok? Que todos estamos enfocados, que estamos persiguiendo lo mismo. Por eso es que podemos catalogar a un grupo de familia como un organismo vivo, ¿sí? De comunión entre personas. Entonces, vayamos analizando qué tenemos en común, ¿sí? Y aquí, obviamente, ya podemos también entender que ya está. No sé qué está pasando. ¿Sí se escucha, perdón? Sí. Se escucha perfecto. Okay. Gracias. Es que se apaga el micrófono pero bueno. Bueno, estábamos hablando de que, ya se me olvidó, que esta comunión, que cada uno tiene esta participación y que tenemos la común unión, ¿ok? Entre personas. ¿Qué es esto? Que no necesariamente habría de haber lazos consanguíneos. ¿Sí ven? Porque a veces creemos que la familia la constituye la consanguineidad. ¿Sí? O sea que como tenemos la misma sangre, ya somos familia. Bueno, tristemente, no es así. Si nos enfrentamos a la realidad, vamos a ver que hoy en día no es un organismo, no hay una comunión entre personas, sino que hay una comunidad de personas viviendo en la misma casa. Cada uno en su recámara, cada uno con su celular, cada uno con sus actividades personales. ¿Sí? Y muy rara vez reunidos para lograr esta común unión, que para esto se requiere muchísimas otras funciones que no vamos a poder analizar ahorita. Ahorita simplemente nos vamos a quedar con que la familia necesitamos aprender a verla como un organismo vivo de comunión entre personas. ¿Okay? ¿Qué más podemos decir que es la familia? Bueno, es un sistema de compartimiento continuo de valores. ¿Sí? Bueno, no nos queremos enfocar a lo negativo, pero también hay disvalores que se están compartiendo. ¿Sí? Entonces nos vamos a ir hacia lo positivo, lo que esperamos, el ideal que perseguimos, ¿ok? Como un proyecto. Y si ya tenemos un organismo vivo de esta comunión entre personas, ¿qué es lo que perseguimos? Los valores. Se habla hoy día, a veces hemos escuchado comentarios de que tenemos una sociedad sin valores, que se han perdido los valores en la sociedad. Y no es así. Los valores continúan, ahí están, ¿ok? Porque son trascendentes, son transculturales, ¿sí? El problema es que ya, como no hay una comunión dentro de la familia, dentro de la casa, pues los valores se disgregan y ya no podemos identificarlos porque cada uno, aunque se pueda percibir alguna noción de algún valor, ¿sí? No se tiene la idea concreta. Incluso hemos escuchado frecuentemente una confusión entre lo que son los valores y las virtudes o incluso las valorizaciones. Necesitamos entender que los valores son estos sistemas espirituales que tenemos dentro de nosotros que nos ayudan a jerarquizar nuestras decisiones. Si perseguimos nosotros y tenemos bien ubicado nuestros valores, entonces las decisiones que estemos tomando día con día precisamente para valorar estarán sustentados en estos valores. ¿Sí? No confundirlo con las virtudes. Por ejemplo, como ejemplos, un valor podríamos decir que es la espiritualidad. ¿Ok? Otro valor es la belleza. Otro valor es la salud. Otro valor, digamos, es la comunión. Sí, me explico. Si no, de todos modos está el chat abierto para que haya algunas preguntas por ahí. ¿Ok? Entonces, estos valores nos ayudan, insisto, a jerarquizar nuestras decisiones. Si en algún momento estamos persiguiendo el valor de la salud
y alguien nos ofrece algún alimento de estos con pocos nutrientes o con nulidad de nutrientes, bueno, como estamos persiguiendo el valor de la salud, ya no aceptamos, ya decidimos no aceptar lo que nos ofrezca. ¿Por qué? Porque estamos persiguiendo el valor de la salud. Y así, como les decía, ¿no? Hay diferentes tipos de valores que también, si nos damos cuenta, cada uno de estos puntos son un tema aparte, ¿no? Ahí necesitaríamos hablar de la axiología, de esta ciencia incluso que se dedica a estudiar los valores, ¿ok? Que es un tema harto profundo. Ok, pero bueno, ¿qué es la familia entonces? Un organismo vivo de comunión entre personas, es un sistema de compartimiento continuo de valores, ¿ok? Y también vamos a decirlo, que es el origen de la sociedad, ¿ok? La sociedad que tenemos es el síntoma de la calidad de familias que la componen. No hay otra razón. La familia es lo que compone la sociedad. La familia es lo que origina a la sociedad. ¿Ok? Entonces, lógicamente, si en nuestra localidad tenemos una sociedad que no nos gusta o que hay carencias dentro de esa sociedad, insisto, eso es un síntoma de la calidad de familias que se están desarrollando. Entonces, necesitamos recordar que el mejoramiento de nuestra sociedad no depende de partidos políticos, no depende de religiones, no depende de instituciones internacionales, depende de las familias que conformemos esta sociedad. Y obviamente ahorita nos vamos a quedar a nivel familia, porque pues para que haya una familia funcional, obviamente necesitamos un matrimonio funcional. Necesitamos entender lo que es el matrimonio y para poder entender lo que es el matrimonio, lógicamente necesitaríamos entonces analizar también a los individuos, al hombre y a la mujer que componen ese matrimonio. Entonces, si nos damos cuenta, siguen surgiendo temas y temas y temas que es necesario estudiar para poder entender al menos los principios básicos de la educación familiar. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si vamos a abrir ahorita algún espacio o continuamos con la siguiente lámina. Espacio para preguntas o ya nos vamos, continuamos. Continuamos, Miguel. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a estar analizando algunas de las funciones principales básicas de la familia. Dentro de estas funciones tenemos dos básicas, ¿ok? Una visión ontológica de las funciones de la familia. La visión ontológica nos habla de la razón de ser de la familia, ¿ok? Que dice en la familia en donde sus miembros aprenden, es en donde los miembros, perdón, es en la familia en donde sus miembros aprenden a ser persona humana. ¿Ok? Es la familia donde se aprende a ser persona humana. ¿Por qué hacemos el énfasis en persona humana? Bueno, precisamente por los términos que se están utilizando, la raíz etimológica de la persona nos habla del per se una, ¿ok? Es una individualidad, pero podemos decir que también las plantas tienen una personalidad diferente. También los animalitos tienen personalidades diferentes, ¿ok? Por eso es que necesitamos hacer énfasis que el per se uno humano es absolutamente diferente al resto de la creación. ¿Ok? Ahí es a donde necesitamos comprender. No, no es el producto de una casualidad, no es el producto de un caldito ahí de hidrocarburos que luego empezó a vivir. La persona humana tiene sus características desde el momento mismo de la creación. ¿Ok? Y eso necesitamos recordarlo. ¿Por qué? Porque ahí es a donde vamos a entender que no somos animales evolucionados, somos persona humana. Esto es intrínseco. Esto viene desde el origen de la persona. ¿Ok? Entonces, persona humana nos está hablando de la necesidad de entender que como humanos tenemos características únicas, características que nos van a diferenciar del resto de la creación. Por eso el énfasis de entender que una de las funciones ontológicas de la familia es definir a cada uno de sus miembros como persona humana. ¿Ok?
También una de las funciones dentro de esta visión ontológica es desarrollar lo que cada quien es, su esencia. Cada una de las personas que vamos a formar una familia necesitamos tener una imagen de nosotros mismos, un concepto de nosotros mismos para saber quién soy. Y esto lo vamos a lograr en la familia. La visión ontológica de la familia, insisto, nos lleva a entender que cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Y eso necesitamos entenderlo mientras más temprano mejor, porque así podamos entender nuestra diferenciación dentro de la familia y la misma unicidad que nos lleva a generar o a adquirir las responsabilidades que tenemos dentro del grupo familiar. ¿Okay? Si no estamos nosotros atendiendo esa unicidad y diferenciación, bueno, entonces no sé quién soy, no sé cuál es mi participación, simplemente soy una persona en un grupo social. ¿Ok? ¿Se acuerdan lo que decíamos? Simplemente un grupo de personas viviendo en una misma casa. ¿Sí? Ya no haríamos comunión entre personas, sino una comunidad de personas. Y cada uno adquiriendo su propia autoimagen o el propio concepto de donde se pueda, ya sea de la televisión, ya sea de las influencias del exterior, ya sea de donde sea. Pero entonces la familia tiene esa función ontológica de desarrollar en cada quien lo que es, desarrollar su esencia única y diferente. Para eso, obviamente, necesitamos los papás ya tener esta noción, al menos también de conocimiento personal, quién soy yo, cuáles son mis funciones a desempeñar, por ejemplo, como hombre, como esposo, como padre, y entonces ya puedo dar o puedo compartir a los hijos esta diferenciación y esta unicidad dentro del grupo familiar. ¿Ok? Entonces, otra de las funciones de la familia en esta visión ontológica es desarrollar esta familia como un centro de intimidad. ¿Qué es esto? Que dentro de la intimidad tenemos esta capacidad de apertura, crear dentro de la familia este sistema de apertura para poder dar precisamente la capacidad de entendimiento de esa diferenciación a cada uno de los miembros. Entonces, al momento de entender que la familia es un centro de intimidad, ahí puede haber apertura para la comunicación, ahí puede haber apertura para el aprendizaje, ahí puede haber apertura para incluso decir cómo me siento, qué es lo que pienso. Y esto es algo necesarísimo para nuestros hijos porque hemos visto tristemente cómo que tradicionalmente, culturalmente, los papás somos los que les decimos a los hijos cómo comportarse. Los papás les decimos a nuestros hijos qué deben y qué no deben hacer. Y una de las cuestiones básicas para la educación y para lograr esta intimidad es aprender a escuchar a nuestros hijos. En el momento en el que desarrollamos esa capacidad de escuchar, no solamente sus palabras, ¿no? Sino metafóricamente, escuchar sus acciones, escuchar su expresión. Claro, para esto las mamás nos sobrepasan a los papás, ¿no? Porque las mamás tienen esa capacidad extraordinaria de leer emociones en el rostro, etcétera, etcétera. Entonces, aún así, en conjunto con el papá, necesitamos crear este ambiente lo suficientemente fuerte como para poder crear. Estamos ahí atentos a que soluciones lo del micrófono. ¿Ya? Ok, ya está otra vez. Es que va y viene, no sé por qué se conecta y se desconecta. No te preocupes. Bueno, ahorita reprendemos esto. No es cierto. Ok, ese centro de intimidad, ¿cuál es el motor básico para poder generar este centro de intimidad en la familia, en donde vamos a aprovechar la informalidad? ¿Sí? Porque la familia se va a caracterizar por eso, por un ambiente informal, en donde vamos a poder aprender lo que sea. ¿Ok? El motor o los motores para el desarrollo de este centro de intimidad serían el amor y el buen humor.
Si nosotros nos dedicamos a trabajar en el amor y en el buen humor constantemente, les aseguro que la familia va a ser un centro de intimidad, donde los niños pueden expresar cualquier cosa, o donde los hijos, no importa la edad, pueden expresar cualquier cosa. ¿Sí ven? Y ahí es a donde tenemos, los papás tenemos la oportunidad de conectarnos, tenemos la oportunidad de satisfacer alguna de las dudas de nuestros hijos, o aprovechar para que, con base en lo que nos están contando nuestros hijos, también nosotros voy a cambiar de puerto esta cosa, perdón. Aprovechamos este espacio para compartir un poquito sobre la manera en la que vamos a estar atendiendo las preguntas. Para los que no han podido de pronto leerlo en el chat, aquí está Lucía. Si ella nos va a explicar un poquito cuál es la dinámica, porque si bien en medio de todo el desarrollo de la temática vamos teniendo preguntas, las vamos a ir anotando, pero entonces Lucía ya nos comparte un poco cómo lo vamos a hacer de una manera más efectiva. Lucy. Muchas gracias, Angie. Muy bien, la dinámica es la siguiente. En el chat pueden escribir su duda para nosotros tomar nota al respecto. Les acabamos de compartir un link para que nos acompañen en el grupo de Telegram de Raising Up. De esta manera, vía Telegram es como vamos a responder las preguntas. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Optimizar el tiempo ahorita con nuestro ponente Miguel Garrido. Por eso, aunque sabemos que a él le gusta interactuar y lo valioso de esa interacción, nos vamos a tomar la pregunta para responder vía Instagram o vía Telegram, perdón. Están nuestras redes sociales para atenderlas, así que gracias por escribir su duda. Creo que ya está solucionado el problema. Mil disculpas. Ok. Bueno, estábamos hablando entonces con que, y gracias por lo de lo de las preguntas y todo esto. Muchas gracias. Entonces, regresamos con que ontológicamente la familia necesita ser un centro de intimidad, ¿ok? Y el motor para esta intimidad va a ser el amor y el buen humor. Obviamente, aquí es a donde entramos ahora los papás. ¿Se acuerdan? Nosotros, papás, somos los que vamos a promover eso. No de una manera, bueno, la vamos a promover de manera auténtica. ¿Qué es esto? Que nosotros, papás, ha de haber en nosotros la cualidad de carácter del amor y del buen humor. Y eso es lo que nos va a garantizar este ambiente y el cumplir con la función ontológica de un centro de intimidad. ¿Okay? Otra de las funciones de la familia es educar a todos los miembros de la familia integralmente, a nivel cognitivo, a nivel afectivo y a nivel psicomotor. ¿Okay? Necesitamos entender que la persona humana es un ser psicológico, fisiológico y noológico. La noología necesitamos entenderla como todo aquello que no podemos definir en cuestiones materiales. ¿Sí? Tiene que ver con los pensamientos, con las emociones, con las actitudes, con las cualidades de carácter, todo aquello que no podemos identificar. Eso es lo que, de acuerdo a Abraham Maslow, Viktor Frankl, todos ellos hablan y utilizan el término de la noología. ¿Ok? Entonces, la persona humana es un ser fisiológico, psicológico y noológico. Y ahí es precisamente donde entra en esta educación. La educación también es otro tema tremendo, pero vamos a entenderla. La educación, vamos a entenderlo como un proceso de extraer. Viene del término educere, del latín. Educere es un tanto enfático en cuanto al origen de esta extracción. Se dice que es extraer de dentro. Sabemos que en el castellano es un pleonasmo, ¿no? Pero en el latín es un énfasis que se hace, es una hipérbole de entender que se va a extraer de dentro lo mejor de cada persona.
El maestro García Oz nos habla precisamente de que el proceso educativo es el trabajo de los papás para conocer a profundidad a los hijos y poder extraer de ahí de los hijos sus capacidades, sus habilidades, todas aquellas características intrínsecas en el niño y poderlo extraer. Ese es el proceso educativo. Ojo, no confundirlo con el proceso escolarizante, que gracias a Dios creo que la mayoría de ustedes ya están en esta actividad de desescolarizar a nuestros hijos y poderlos educar de forma integral, a nivel cognitivo, a nivel afectivo y a nivel psicomotor. ¿Ok? Esa es una de las funciones ontológicas de la familia. También está el desarrollo del sentido de pertenencia. Ojo con esto, que le permite vivir en la sociedad. ¿Qué es esto? Que si podemos lograr a través de la educación el extraer de dentro, ¿sí?, esta identidad personal, esta unicidad personal, bueno, entonces cada uno de nosotros vamos a entender que dentro de nuestra unicidad y diferenciación pertenecemos a una sociedad llamada familia. ¿Ok? Y que mientras más nos desempeñemos y mientras más nos eduquemos dentro de la familia, vamos a tener la oportunidad también de participar a nivel social o macrosocial. ¿Ok? A nivel, si queremos decirle, a nivel microsocial es nuestra familia y después a nivel macrosocial, que es en la familia. Nos damos cuenta por qué es que decimos que la familia es el origen de la sociedad, porque si dentro de la familia estamos desarrollando este sentido de pertenencia, o sea, los niños necesitan pertenecer, tenemos este sentido de seguridad, de pertenencia y de autoimagen, es algo también intrínseco, una necesidad intrínseca de la persona humana, pertenecer, generar un ambiente de seguridad y poder autoconocernos. Y esto es precisamente en la familia. Cuando en la familia se da esta oportunidad a los niños de que a través de la relación que haya con todas las personas dentro de la familia en las funciones adecuadas o en las funciones propias, hombres y mujeres respectivamente, entonces se genera en los niños este sentido de pertenencia. Okay, y creo que lo hemos visto en algún momento, no sé si ya lo han experimentado también. Cuando papá y mamá se abrazan, ¿qué es lo que hace el niño? ¿Se acuerdan? Corre a querer ser también, a hacer sándwich, ¿ok? A querer hacer sándwich entre mamá y papá. Bueno, sí, esto obviamente necesitamos también dirigirnos a las familias uniparentales, ¿ok? Donde nomás está mamá o nomás donde está papá. Bueno, ahí también necesitamos trabajar muchísimo para poder entender que es una necesidad para los hijos la imagen tanto de papá y de mamá, de un hombre y de una mujer, brindando esta seguridad y este sentido de pertenencia a los hijos. ¿Okay? Porque en caso contrario, en caso de fallar esta función familiar, entonces ya no tenemos un sentido de identidad, ni de pertenencia, ni de seguridad. Y eso es una necesidad que se mantiene viva durante toda la vida. ¿Sí? Por eso es que, bueno, al menos en Latinoamérica es tan famoso el fútbol, ¿sí? O los partidos políticos o algo así. ¿Por qué? Porque al momento de ponerte la playera de un equipo, ¿qué está pasando? Ahí ya adquieres cierto sentido de pertenencia, que lo hemos dicho algunas veces, ¿no? Que de manera chusca, terminando el partido, todos los que traen la playera dicen, ganamos, como si hubieran jugado, ¿no? Como si hubieran estado sudando dentro del terreno de juego. Bueno, ¿por qué ese ganamos? ¿De dónde viene ese ganamos? Pues de este sentido de pertenencia a un grupo. ¿Ven? Y mientras más fanatismo se genere hacia estos equipos de fútbol o la política o incluso alguna religión, porque la religión también es un paliativo enorme para este sentido de seguridad y de pertenencia, mientras más fanatismo ciego haya hacia este tipo de organizaciones, se palía esta necesidad de pertenencia. Necesidad que habría de haber sido satisfecha dentro del núcleo familiar.
¿Ok? Entonces ahí es algo que también necesitamos ir entendiendo, ¿no? Y estudiando, analizándonos a nosotros mismos, qué tanto sentido de pertenencia existe en nosotros mismos, qué tanto estamos generando en la familia para que todos nos sintamos pertenecientes a esta sociedad a nivel microsocial. ¿Ok? Porque dependiendo de eso es que se va a manifestar hacia el exterior el sentido de responsabilidad y de pertenencia también hacia la sociedad exterior. ¿Ok? Necesitamos entender también a la familia como un centro o un centro en donde constantemente existe este perfeccionamiento de cada uno de sus miembros de manera individualizada. ¿Ok? Esto, una de las funciones de la familia es eso, el promover el perfeccionamiento de cada uno de los miembros de la familia de manera individualizada. Cada uno es responsable de sí mismo. Cada uno es responsable del desarrollo personal, del perfeccionamiento personal. ¿Ok? Y esto también, insisto, es un tema amplísimo que para poder entender esto, habríamos de entender en qué forma, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son las funciones o cuáles son las características específicas de cada uno de nosotros, de hombres y mujeres respectivamente, para poder estar en continuo desarrollo de esas características individuales, de acuerdo a nuestro género y de acuerdo a la posición que tenemos dentro de la familia. Y este perfeccionamiento, insisto, necesita ser individual. Aquí hay muchísimo que hablar, porque en la cultura, en la sociedad en sí, se le enseña a los hijos a depender de los padres. Cuando obviamente hay tiempos, hay etapas, hay edades en donde sí, la dependencia de los hijos hacia los padres es absoluta. ¿Ok? Pero necesita haber tiempos de caducidad en esas etapas para que también nosotros, papás, nos estamos desprendiendo de nuestros hijos y ayudándolos a través del proceso educativo a desarrollar esta responsabilidad individual de perfeccionamiento continuo, que nuestros hijos tengan la noción de entender que es necesario ser mejor persona cada día. Obviamente, nuestros hijos van a aprender mayormente del ejemplo. ¿Ok? Mientras nosotros, papás, estamos desarrollándonos, perfeccionándonos individualmente, no responsabilizando a nadie más. ¿Sí? O sea, responsabilizándonos absolutamente en nosotros mismos. Insisto, cada uno es responsable de nosotros mismos, ¿ok? Entonces, si yo me estoy perfeccionando como hombre, como esposo, como padre, a través de un continuo estudio, a través incluso a través de la consejería, a través de la consultoría, ¿sí? Es necesario evaluarnos para poder entender si este perfeccionamiento está siendo eficaz. Entonces, a través de estos procesos individuales de perfeccionamiento, estamos cumpliendo ahora con nuestras funciones dentro de la familia. Somos aportativos, ya no esperamos del otro. Ya no esperamos si la esposa hace o deja de hacer, si el esposo hace o deja de hacer, si los hijos... No, cada uno es responsable de sí mismo en un sentido aportativo hacia la familia. Y esto únicamente se va a dar cuando entendamos que la función de la familia es ese perfeccionamiento de cada uno de sus miembros de manera individualizada. ¿Ok? Ahora, otra de las visiones de las funciones de la familia se le llama una visión fenoménica. ¿Qué es esto? Que en este abordaje de las funciones de la familia, en el abordaje fenoménico, se enfatiza la función socializadora y cultural de la familia. Entonces, una de las funciones de la familia en la visión fenoménica es entender que la familia tiene la responsabilidad de capacitar a los hijos para socializar y para poder filtrar la cultura. ¿Okay? Porque esta cultura va a ser filtrada a través de los principios, de los valores y del sistema valoral que tenemos dentro de la casa. ¿Ok? Entonces,
para poder cumplir con estas funciones, se requiere estas funciones internas, que es brindar protección psicológica y social del individuo. Funciones internas de la familia, ¿ok? Que esta protección psicológica y social del individuo tiene que ver, como estábamos mencionando, o guiada, sustentada en los sistemas de valores que escojamos como pareja. Papá y mamá o los papás, aunque sea en familias uniparentales, necesitamos tener bien claros cuáles van a ser los valores que estamos persiguiendo y que vamos a compartir con los hijos. En ese sentido, ya podemos entender que podemos brindar protección contra las influencias externas. ¿Ok? ¿Qué tipo de peligros hay fuera de tu casa? ¿Ok? Incluso los peligros que hay dentro de la misma casa. Y no estamos hablando de peligros de un descuido del uso del gas o de la electricidad o de algunas sustancias químicas dentro de la casa, sino estamos hablando acá de la influencia cultural que se está teniendo en la sociedad. Esa es responsabilidad de los padres, el poder brindar la protección psicológica y social del individuo internamente. ¿Ok? Las funciones externas es ayudar a transmitir al individuo o, insisto, capacitarlo con los valores necesarios. ¿Ok? ¿Por qué decimos esto? Como veíamos, los valores, si son este equipo espiritual, este equipo interior, ¿ok? Digamos, que nos ayuda a jerarquizar nuestras decisiones, bueno, dependiendo de los valores que tú compartas con tus hijos, son las decisiones que van a tomar tus hijos. Recordemos, nosotros no tomamos decisiones por nuestros hijos. ¿Ya está claro esto? No podemos tomar decisiones por nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan aprender a través de la influencia educacional de los padres. Nuestros hijos necesitan aprender a tomar decisiones por sí mismos, sustentados en la cultura y en los valores que estemos compartiendo en casa. ¿Okay? Ahí es a donde necesitamos evaluar continuamente la congruencia que haya en nosotros mismos. ¿Sí? Si decimos, por ejemplo, que en la familia vamos a valorar o vamos a perseguir el valor de la belleza y empezamos a criticar cosas o empezamos a descuidar nuestro lugar de habitación, empezamos a descuidar la estética del lugar, bueno, está siendo ya contradictorio esto. ¿Sí bien? Entonces, pero si nosotros perseguimos este valor y lo seguimos cultivando dentro de la casa, nuestros hijos ya de manera natural, de manera fluida, van a tomar también esas decisiones con base en los mismos valores, los veamos o no, ¿sí? Porque ese es uno de los principales miedos de los papás, ¿sí? Dentro de la casa están tratando de obligar a los chicos a tomar decisiones que ellos quieren, pero los chicos no están siendo capacitados a tomar decisiones por sí mismos. Claro, conocemos el caso, por ejemplo, bueno, cualquier parecido con el auditorio sería mera casualidad, ¿ok? Pero, por ejemplo, en la casa está estrictamente prohibido para las niñas el comer dulces, comer golosinas, estrictamente prohibido. ¿Está bien? Nada de gaseosas, nada de dulces, nada de endulcorantes, etcétera, etcétera, nada de eso. ¿Ok? Bueno. ¿Decisión de quién es eso? De mamá y papá. ¿Qué creen que hagan las niñas en cuanto se va mamá y papá? O en cuanto no está mamá y papá. ¿Ok? Cuando llegan a casa de la abuelita, cuando llegan a casa de los tíos, cuando llegan a casa de un amiguito, ¿qué es lo primero que van a buscar estas niñas? Si no se les ha enseñado el valor de la nutrición o el valor de la salud, pues por supuesto que van a ir a buscar los dulces. ¿Sí? No se trata de crear sistemas prohibicionistas, no se trata de crear sistemas de represión, se trata de educar en valores a través de la transmisión, ¿ok? De estos valores culturales. Otra de las funciones de la familia es ser un centro de unidad, convivencia residencial y comunitaria. Bueno, esto obviamente tiene sus límites hoy día, gracias a la pandemia,
¿ok? Pero tenemos esta responsabilidad también dentro de la familia de entender que hay un centro de unidad, ¿sí? Promover la unidad. ¿Cómo se promueve esa unidad? Con base en la comunión. La unidad necesitamos entenderla como que todos estamos participando hacia este centro de interés común. Todos tenemos una función hacia dentro de la familia. ¿Ven? Entonces, cuando estamos educando de esta forma, el deseo es permanecer en la familia y colaborar para la familia. Cuando no estamos desarrollando estos principios, cuando no estamos desarrollando esta función de la familia, bueno, entonces la tendencia es salir de la casa, ir a la fiesta, ir con los amigos, ir a donde sea, menos quedarme aquí. ¿Sí ven? Entonces necesitamos estar seguros de que nuestro hogar es el centro de unidad, de convivencia residencial, obviamente también comunitaria. Esto es a nivel vecinos, a nivel, no sé, si vas a la iglesia con tu congregación o en la escuela, entender que hay reciprocidad, ¿ok? De nuestro ser hacia los demás. Dice Jean-Paul Sartre, por ejemplo, que somos un enramado social y todo lo que hacemos afecta al otro. Todo lo que dejamos de hacer afecta al otro. Entonces, ¿qué es esto? Si entendemos desde la familia que lo que vayamos a hacer es una aportación tanto en la familia como en la sociedad. Si los niños ya tienen conciencia de eso, si nosotros como padres ya tenemos conciencia de esto, entonces ya estamos generando esta función familiar de ser un centro de unidad de convivencia residencial y comunitaria. ¿Ok? Está también la promoción de derechos y responsabilidades a todos los miembros que la conforman. ¿Ok? Ojo, responsabilidades y derechos. No nada más derechos, no nada más responsabilidades. ¿Ok? O hemos escuchado también, eso sí necesitamos decirlo, obligaciones. No, en la familia no hay obligaciones, no hay ninguna obligación. Nadie está obligado a nada. Si dentro de tu familia estás obligado a hacer algo, ojo, eso va a traer resultados muy negativos. ¿Ok? Nadie tiene que ni debe de hacer absolutamente nada dentro de la familia. ¿Ok? Todas las funciones dentro de la familia es porque queremos hacerlo, porque estamos en el entendido de que es una responsabilidad personal y de que es un derecho también dentro de la familia mi participación. Entonces, si estamos logrando esto, es porque ya tenemos aquellos motores que estábamos hablando al principio, ¿se acuerdan? Del amor y del buen humor. Si en este ambiente de informalidad, de amor y buen humor, se comparte con los niños las responsabilidades y los derechos que se tienen, bueno, se van a aceptar de manera natural. Por eso hemos insistido muchísimo. En la casa no hay órdenes, no hay gritos, no hay regaños. ¿Sí? En la casa ha de haber siempre instrucción. Se han de pedir las cosas siempre, por favor, y siempre dar las gracias en un ambiente de amor y buen humor. Y no se los decimos solamente al aire, ¿ok? También somos padres de familia. ¿Está bien? Entonces, esto es necesario comprenderlo. Y cuando empezamos a cambiar, es lógico, imagínense, si nuestros hijos están acostumbrados al grito y tú les empiezas a pedir las cosas, por favor, ¿cómo van a reaccionar? Ni caso te van a hacer. ¿Está bien? Ahí es a donde necesitamos empezar a promocionar derechos y responsabilidades en cada uno de los miembros. Principalmente acá, bueno, esto es otro tema, porque necesitamos entender que la masculinidad, que el hombre es ilimitadamente responsable de la casa. El hombre es, repito, y sé que me van a odiar muchos de los que me están escuchando, varones, ok, pero bueno, esa es mi chamba. ¿Está bien? Cualquier reclamo, ya saben, todo ahí en Raising Up.
¿Ok? El hombre es ilimitadamente responsable. El hombre es quien es responsable del hogar, quien es responsable de la educación de los hijos, quien es el responsable de los quehaceres del hogar. ¿Ok? Bueno, pues es que no vamos a trabajar. Sí, sí vamos a trabajar. Por eso es que Dios creó a una ayuda opuesta. ¿Ok? La esposa. La esposa va a ayudar al marido en lo que el marido no puede trabajar, mientras está él consiguiendo el sustento de la familia. ¿Sí voy claro con esto? El hombre es ilimitadamente responsable. La mujer es ayuda. ¿Ok? Entonces, no es esto de que porque hemos visto que, por ejemplo, un hombre que lava los trastes, ay, es muy buen hombre, le ayuda a su esposa a lavar los trastes. Nada, es responsabilidad del hombre. Al contrario, ahí hay que reconocer a la esposa el trabajo que está haciendo de ayudar al marido en lo que el marido no puede. Ya está. ¿Por qué? Bueno, insisto, este es otro tema, ya no estamos desviando un tanto, ¿no? Es muy, muy profundo, porque hay funciones dentro del matrimonio que necesitamos entender. Hay características o hay, sí, características específicas, masculinas y femeninas, respectivamente, para poder desempeñar. Una de las principales es, el hombre es ilimitadamente responsable, la mujer nos ayuda. ¿Ok? No es cierto eso de que el hombre se va a buscar a trabajar y la mujer se queda en el hogar y es la que va a educar a los hijos. No es así. El hombre es responsable de eso. ¿Ok? Entonces, por eso necesitamos estar en común acuerdo, por eso es que nosotros necesitamos entender cuáles son nuestras responsabilidades y derechos dentro de la casa. ¿Ok? Eso es otro tema que espero en Dios que después de esto me vuelvan a invitar. No sé cómo vaya a pasar esto, pero bueno, si nos vuelven a invitar algún otro día, podemos hablar del matrimonio, podemos hablar de la masculinidad y feminidad también, con todo gusto, ¿ok? Bueno, promover la interacción entre generaciones. Ojo, esto es necesario para también continuar esta cultura familiar. Esto lo vemos repetido sobre todo en la cultura hebrea, la transmisión generación en generación, incluso a nivel verbal, la transmisión de sus valores, de sus principios, de boca en boca, de padre a hijo, esto sigue teniendo efectos hasta nuestros días. Y ustedes pónganse a evaluar a la familia. ¿Qué tanto han aprendido de los tíos? ¿Qué tanto han aprendido de los abuelos? ¿Qué tanto estás compartiendo de tus vivencias con tus padres a tus hijos? ¿Qué tanto hay esta interacción generacional? Eso tiene mucho que ver con el cuidado y la promoción cultural. ¿Ok? También otra función es el continuo generacional de la sociedad, o sea, la reposición de los miembros que la componen. Sí, y esta función se está, hoy más que nunca, se está quebrantando, porque los muchachos ya no están, estoy hablando de muchachos entre los 12 y los 20 años, ya no tienen una noción clara de la responsabilidad social a nivel macro, ¿ok? Ya no están entendiendo que de ellos depende la continuidad del planeta. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Pues precisamente porque en la familia estamos fallando en esa promoción del continuo generacional. A nuestros hijos les toca el mejoramiento social. Si nos damos cuenta, nuestros jóvenes están desconectados de la realidad social. Poco a poco se van desconectando, buscando solamente beneficio personal. Si esto, cuando estudiaba, bueno, sigo estudiando, pero quiero decir en la escuela, ¿no? Cuando estudiaba en la escuela, nuestra maestra de comunicación, imagínense, yo estaba en la escuela cuando salió esto de los, ¿cómo se llama? Walkman, de los aparatitos de estos con los cassettes, ¿sí se acuerdan? Bueno, no me digan que sí, porque van a delatar su edad. Ok. Bueno, ya vimos la edad de Moy también y de Pau. Ok. Estos Walkman
¿Ok? La maestra estaba totalmente en contra, dice, porque están rompiendo con la comunicación social, están rompiendo con el continuo generacional. Ya no hay, tú vas en el camión y la gente no te voltea a ver. Imagínense, eso era con los Walkman. Ahora con los celulares, ya ni siquiera en la familia nos volteamos a ver. Deja tú en el camión o en el metro. Ya ni en la familia nos alcanzamos a ver. ¿Sí ven qué tremendo es esto? Entonces, ¿qué pasa? Este continuo generacional tiene que ver con el entendido de que estoy adquiriendo una responsabilidad macrosocial. Depende de mí el bienestar de la sociedad. Y eso lo va a aprender el niño en la familia. Entonces, si ahorita vemos niños o jóvenes desconectados, Miguel, diles algo. ¿Yo qué les puedo decir? Si es en la casa donde no están entendiendo que ellos son responsables socialmente. ¿Sí ven? Claro, tenemos mucho trabajo, pero bueno, seguimos ahí colaborando lo que más se pueda. Acciones en la educación de los hijos. ¿Cómo vamos de tiempo? Perdón. Vamos Todavía bien, todavía tenemos media horita. Perfecto. Ok. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Sí, vamos a tener entonces un espacio al final, ¿verdad? De preguntas. Bueno. Yo pensaría que sí, como vamos bien en el tiempo, creería que puede quedar unos minuticos finales para inquietud. Sí. Por favor, díganme si voy muy a prisa, porque estamos tratando de meternos lo menos posible en el análisis de estos puntos, porque nomás es así totalmente superficial lo que estamos viendo. Pero no sé si se va entendiendo, me estoy explicando adecuadamente. Sí, si no, bueno, ahí vamos. Ok, perfectísimo. Acciones en la educación a los hijos. Ok, ¿cómo le hago para cumplir con esas funciones que nos está diciendo Miguel? ¿Cómo le hacemos específicamente? ¿Qué hacer? Bueno, esto todavía son generalidades, ¿ok? La particularidad de la aplicación de cada uno de estos puntos necesita ser adaptada a la cultura familiar y a la familia en sí. No sé cuántos aparatos estén conectados, pero cada uno de estos aparatos necesita entender que son absolutamente diferentes la aplicación de cada uno de estos principios. ¿Ok? Entonces sí es necesario tener eso en cuenta para poder continuar en la búsqueda del qué seguir haciendo, como veíamos desde el principio, la necesidad de este continuo educacional. Entender que la educación familiar es de todos. No se trata solamente de a ver qué les digo a los hijos, ¿sí? Sino es, ya lo acabamos de ver, el perfeccionamiento personal. Y que a través de ese perfeccionamiento personal es de donde voy a poder tener el material necesario para la aplicación de estos principios a mi familia. ¿Ok? Y esto hablamos principalmente a los hombres. ¿Ok? Bueno, de todos modos ya las mujeres si lo oyeron, de todos modos el marido no se la va a acabar con eso. Pero bueno, ya tenemos ahí a las principales comunicadoras en la casa. Ok, bueno, nomás háganlo con tiento, mujeres, por favor. Está bien. Ya dijo Miguel, sí, échenme a mí la culpa, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuáles son estas acciones en la educación de los hijos? Estar siempre del lado de los hijos. Ay, Miguel, entonces, a ver, déjenme explicar, ¿ok? Un error garrafal que cometemos los padres es tratar de pasar a los hijos a mi lado, a que entiendan lo que yo les estoy diciendo, a que entiendan la vida desde mi perspectiva. El estar siempre del lado de los hijos tiene que ver con la capacidad de nosotros padres de empatía. Si nosotros desarrollamos esta cualidad de carácter de la empatía, la conexión profunda con cada uno de ellos, entonces ya estoy en su lado. Y desde ahí me voy a analizar. ¿Qué está entendiendo de mí mi hijo, mi hija?
¿Qué está percibiendo de mí? ¿Cómo es que me está escuchando? ¿Cómo me ve mi hijo o mi hija? Si ya me explico lo que es estar siempre del lado de los hijos, no es ser cómplices, ¿ok? Por favor, no confundamos eso. El estar siempre del lado de los hijos es aprender a ver la vida desde la perspectiva de nuestros hijos, que es precisamente lo que hizo nuestro creador. ¿Ven? Que vino en forma de hombre a ver cómo se veía la vida desde acá. Y a poder enseñarnos a que sí es posible vivir una vida recta. ¿Ok? Si nosotros aprendemos a estar siempre del lado de los hijos, entonces los cambios que se requieran dentro de la casa van a empezar por nosotros. Los cambios que se requieren en la casa empiezan por los papás. Pero es que no me entiendes, que mira cuántas veces te he dicho. Sí, no te entiende. Y eso no es problema del hijo, sino es problema comunicacional de los padres. Si dentro del proceso comunicativo, ustedes se acuerdan que hay un emisor, un receptor, un mensaje y una retroalimentación. ¿Ok? Eso es el diagrama más sencillo que podemos entender de la comunicación. Si la retroalimentación no está haciendo lo deseado, lo esperado, entonces es tiempo de modificar mi mensaje. ¿Sí? Porque si este mensaje hay ruido, hay distorsión, mi receptor ya no lo va a comprender adecuadamente. ¿Cómo me doy cuenta? Por la retroalimentación. ¿Ok? Un papá le decía a su niño de 2 años apenas, entrando a los 2 años, el papá le decía, no, a ver, párate, no me manipules, no me manipules. ¿Qué entenderá el niño por manipulación? ¿Entenderá el niño? Sí, pues es que lo estoy manipulando. Ay, discúlpame, papá, por tratar de manipularte activamente con mis berrinches. O sea, el niño no entiende eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ahí obviamente había una falta de empatía entre el papá y el niño. El papá quería que el niño hiciera lo que él estaba diciendo, sin que el papá se conectara con el niño. ¿Sí ven? El estar siempre del lado de los niños es entender su postura, lo que ellos piensan, lo que ellos sienten. Y entonces nosotros, adaptándonos ahí, podemos lograr la comunicación y podemos lograr las metas que estamos persiguiendo. Recordemos, la capacidad para poder educar es de los padres. Y los padres somos los que siempre necesitamos estar del lado de los niños, entendiéndolos, escuchándolos, analizándolos, estudiándolos, para poder ver desde su perspectiva. Y entonces va a haber una comunicación efectiva ahí. ¿Ok? Número 2, hacerlos sentir siempre aceptados. ¿Ok? Tus hijos necesitan entender que no es por los logros que son reconocidos, sino simplemente por lo que son. Hay muchas dificultades en nuestra sociedad y una de ellas se refleja en las guarderías, que tristemente muchos de los niños que están ahí son objeto de desprecio. Y no tácito, pero sí se les ve a los niños como un estorbo. No puedo trabajar porque hay que cuidar del niño. Ay, yo quiero trabajar, entonces el niño guardería. ¿Sí ven? Muy tristemente hay una actitud de separación de la familia. Y recordemos que nuestros hijos van a aprender directamente de nuestro ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si no estamos con los hijos? Bueno, ahí ya hay un rechazo. ¿Ok? Si nosotros incluso como papás no nos desarrollamos en nuestras capacidades y en nuestra unicidad y en ese proceso educativo del que hablamos, eso también se manifiesta como una actitud de rechazo. No sé qué hacer contigo, entonces te ignoro. O, tristemente, si los papás tenemos ahí algunos objetivos truncos, si nosotros papás no hemos tenido esta capacidad de continuar educándonos, entonces vamos a esperar de nuestros hijos aquello que no logramos nosotros. ¿Sí? Y entonces se les exige a los hijos logros. ¿Sí?
que no nos conectamos con ellos, no estamos de su lado y entonces empezamos a exigirles cosas que no van conforme a su capacidad. ¿Sí? Si tenemos un hijo, no sé, hipersensible, ¿sí? Y lo quiero meter, porque a mí me encanta el fútbol, ¿sí? Yo lo quiero meter a jugar fútbol, ¿sí? Y veo que mi hijo corre por el balón, pero en cuanto viene otro jugador se hace a un lado y yo le grito, pues éntrale, dale, ¿sí? Pero si el niño es hipersensible, ¿qué va a decir, papá? Pero ¿qué tal si lo lastimo? ¿Pero qué tal si me golpea? ¿Sí ven? Ah, pero si estamos del lado del hijo, vemos que no, lo suyo no es el fútbol, a lo mejor es lo mío y ya no puedo, ¿sí? Bueno, pero a lo mejor de mi hijo no es. Bueno, entonces vamos a buscarle una actividad física para mi hijo. Ahí ya estoy de su lado, ¿ven? Y lo voy a hacer sentir aceptado, no importa que no le guste el fútbol igual que a mí. Hablo de fútbol, no sé cuáles son, porque es lo más común acá en México, ¿no? Pero tal vez ahí en su localidad son diferentes las actividades que tienen como prioridad, ¿no? A lo que me refiero es simplemente hacer entender a nuestros hijos que no depende la aceptación de ellos por lo que hagan, ni el cómo hagan las cosas, ¿sí? Ellos van a ser aceptados por lo que son. Personas humanas que necesitan ser formadas en un ambiente de amor y de buen humor. Hacerlos sentir amados. ¿Ven? ¿Por qué? Porque es una necesidad en la persona humana. El ser amado y el amor y el amar es una necesidad en la persona humana. Alrededor de los 2 hasta los 4 o 6 años aproximadamente, se construye en la persona lo que le llamamos el sistema afectivo. Es la capacidad de desarrollar afecto hacia los demás y se construye en esta etapa, entre los 2 y los 4 años. ¿Qué tanto afecto funcional recibieron los niños? Es con lo que van a vivir el resto de sus días. Con lo que capacitemos a nuestros hijos en esos primeros 4 a 6 años de vida, es con lo que van a vivir el resto de sus días. Entonces, ¿qué pasa si no hay esta expresión saludable, física y verbal, de amor en la familia? Bueno, estamos creando niños incapacitados para reconocer y para poder ser abiertos emocionalmente. Ahí estamos creando incluso discapacidades emocionales. Por eso es necesario, yo creo que la mayoría de nosotros hemos entendido lo que es la inteligencia emocional. ¿Ven? Ya de grandes, pues ya necesitamos lidiar con todos estos problemas gracias a un sistema afectivo no desarrollado durante la infancia. ¿Ok? Entonces, por eso es necesario entender que este amor tiene que ver con la manifestación verbal y física de cariño, de aprobación y de reconocimiento de nuestros hijos. Ya alguna vez próxima ya estaremos analizando un poquito más de lo que es el amor, porque es una de las palabras con mayor plurivalencia que podemos entender en nuestros días, ¿no? Entonces vamos a centrarnos a estudiar un poquito más cada uno de estos temas. Insisto, si se dan cuenta, cada uno de estos renglones son temas absolutamente independientes y que se requieren estudio de cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, vámonos rapidísimo a las necesidades básicas a satisfacer en la infancia, ¿ok? ¿Qué requerimos? Si ya estamos de su lado, si ya los hacemos sentir amados, si ya los hacemos sentir aceptados, ok, ¿hacia dónde va ese objetivo? Número 1, confianza básica. ¿Confianza en quién? En ellos mismos, en sí mismos, ¿ok? Ayudarlos a desarrollar una capacidad exclusivamente humana que le llamamos de intimidad. La intimidad es la capacidad que tenemos de platicar con nosotros mismos. Si nuestros hijos se toman el tiempo para poder analizarse a sí mismos, para eso se requiere también un sistema educacional muy específico, ¿ok? Que en vez de gritos, en vez de mucho menos golpes, chanclazos, si ayudamos a nuestros hijos a
ponerlos en un tiempo fuera, en un lugar neutral, donde piensen lo que acaban de hacer. Ahí van a tener la capacidad de platicar consigo mismos. Y ahí se adquiere la confianza de entender que dentro de sí mismos hay capacidades que pueden desarrollar. ¿Sí? Capacidades que los van a llevar a desarrollar confianza en sí mismos. Y esa confianza en sí mismos la van a reflejar también principalmente hacia la familia. Porque en la familia se va a generar este ambiente de confianza básica. ¿Qué es la confianza básica? Poder saber que soy escuchado, que soy aceptado, que soy amado y que tengo a estas figuras de autoridad de mi lado. Eso es lo que va a dar esta sensación de confianza básica en los hijos. Es de donde parte la autoestima, donde parte la autovaloración, de donde parte la autoaceptación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, la confianza básica es una de las necesidades principales que se necesitan satisfacer en la infancia, porque con esa confianza es con la que van a crecer, con la que se van a desenvolver hacia los demás. Autonomía. ¿Ok? La autonomía necesitamos recordar que es el ser capaces de establecer normas y límites hacia nosotros mismos. Ya si entendemos que somos responsables de nosotros mismos, entonces en esa misma confianza en mí mismo voy a poder desarrollar límites, normas, reglas para mí mismo. No es necesario que me cuides, no es necesario que andes vigilándome. Soy una persona autónoma. ¿Por qué? ¿Por qué sé establecer esos límites? Bueno, porque en la familia ya me ayudaron a desarrollar mi individualidad, mi diferenciación, soy aceptado, soy amado, hay gente de mi lado, ¿ven? Hay confianza en que puedo desarrollar mis propios límites, autonomía, ¿ok? No confundamos con independencia, ¿ok? O con dependencia, son los dos extremos, ¿está bien? La independencia es totalmente aislado. Yo en mi mundo y yo hago lo que yo quiero. ¿Sí ven? Sin ningún límite, sin ninguna precaución. La autonomía, insisto, nos ayuda a ser libres dentro de las normas y de las reglas que podamos someternos nosotros mismos. ¿Ok? Iniciativa. La iniciativa necesitamos entenderla como esta capacidad de querer hacer las cosas. ¿Ven? Tenemos algunos pacientes que ayudamos o que personas que estamos ayudando en orientación y que tienen súper introyectada la palabra tengo que, debo de. ¿Por qué? Porque en ese ambiente crecieron. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y debes de, y tienes que, como una obligatoriedad. ¿Sí me explicó? Esa obligatoriedad nace precisamente de estos ambientes prohibitivos, de estos ambientes autoritarios, en donde no se les da, no se les ayuda a generar iniciativa a los hijos. ¿Se acuerdan? Necesitamos nosotros crear el ambiente tal para que nuestros hijos aprendan sus responsabilidades, aprendan sus privilegios, ¿ok? Y de ahí es de donde nace la iniciativa, el quiero hacerlo. Hemos visto padres de familia, por ejemplo, que ya tienen hijos de 10, 12 años y todavía los papás son los que despiertan a los niños. Todavía los papás son los que les preparan el desayuno, todavía son los papás los que le arreglan sus zapatitos y su ropita. Y eso, híjole, pareciera ser algo sano, pareciera ser algo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es culturalmente aceptado. Pero no se les está dando a los niños la capacidad de autonomía, de confianza básica, ¿ven? ¿Te puedes preparar tu desayuno? Sí, ven, mira, vamos a hacerlo, te voy a enseñar. Claro, no es de buenas a primeras, ¿no? De que ahora ya no te levanto, ahora tú te haces tu desayuno. No, sino es un proceso educativo, donde nosotros padres, insisto, vamos a estar del lado de nuestros hijos para ver qué es lo que necesitan nuestros hijos. Y nuestros hijos necesitan aprender a querer hacer las cosas.
Nosotros los padres somos capacitadores, somos facilitadores para el desarrollo autónomo de nuestros hijos. Somos reguladores en ese desarrollo. ¿Ok? Entonces, esto, al nosotros ser facilitadores, reguladores, etcétera, vamos a lograr que nuestros hijos generen iniciativa, que quieran hacer las cosas. A veces damos pláticas en escuelas preparatorias, como les comentaba, pláticas de prevención contra las adicciones. Y una vez hicimos una pregunta, ¿no? Si a ustedes, muchachos, no los obligaran a venir a la escuela, ¿vendrían a la escuela? ¿Cuál creen que haya sido la respuesta? No, porque la escuela para muchos, para la gran mayoría, es una obligación, no hay una iniciativa. Claro, ha de haber 2 o 3 raros que sí quieren estudiar, ¿sí? Pero la mayoría van ahí forzados. Tienen que, claro, para los maestros, que ellos se convierten en algo insoportable. ¿Por qué? Todo depende de la iniciativa de los niños. Si los niños entienden que es necesario la preparación, el estudio, ellos van a tener la iniciativa. ¿Sí? Si nosotros padres queremos, por ejemplo, que nuestros hijos aprendan a leer, que sean ávidos lectores, ¿qué es lo que necesitan ver los niños? A los papás con un libro en la mano. Decía también un profesor que dice, a mí incluso me da miedo entrar a un hogar y no ver un libro. ¿Sí? Así a primera vista. Es muy peligroso porque estas familias no están leyendo. ¿Sí? ¿Ven qué tremendo? Que cuando entres a una casa, lo primero que veas por ahí son libros. Ahí garantiza que los hijos van a tener autonomía. Se garantiza que los niños están teniendo iniciativa, porque los papás lo estamos promoviendo. ¿Sí ven? Claro, también hay de libros a libros, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema también. Ok. Número 4, sentimiento de participación. ¿Ok? En la familia. Insisto, esto es algo que los niños necesitan entender. Mientras más participen los niños, mayor desarrollo de sus habilidades cognitivas y psicomotrices tienen. ¿Está bien? Sí, sabemos, no podemos decirles a los niños que tiendan su cama de buenas a primeras, sino van a estar con nosotros participando. Vamos a hacer la comida, bueno, los niños van a participar también, no van a ser los principales responsables, pero necesitamos irlos ayudando a hacer a la participación. Necesitamos generar este sentimiento de participación. ¿Por qué? Porque eso les da la noción de pertenencia a la familia. ¿Sí? Claro, si un niño no tiene esta participación en la familia, cuando llegue la pubertad, pues no va a querer estar con nosotros. Y luego los papás se quejan de, ay, que este no quiere ya estar con nosotros. Pues claro, si desde pequeñito no se le ayudó a desarrollar este sentimiento de participación familiar, lógicamente se cosecha lo que se siembra. ¿Ok? Sentimiento de participación en la familia. Fortalecimiento yoico. Este término es importante aclararlo, el sistema yoico, porque tiene que ver con la atención hacia nosotros mismos. ¿Ok? No confundamos con un sistema egoísta. ¿Está bien? El fortalecimiento yoico tiene que ver con la imagen que se tenga de sí mismo en el grupo familiar. ¿Quién soy dentro de la familia? Para esto se requiere algo que se le llaman las relaciones triádicas. ¿Ok? Las relaciones triádicas es la atención de mamá y papá a cada uno de los hijos, por separado, en particular. ¿Sí? ¿Qué tanto convivimos papá y mamá con cada uno de los hijos? Esto es lo que va a fortalecer este sistema yoico en el joven o en el niño. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se siente atendido, es aceptado, es amado y sobre todo ya se sabe que tiene de su lado a sus padres. Este fortalecimiento yoico precisamente nos va a evitar en caer en el egoísmo. Fíjense qué tremendo. Porque mientras más entendamos nuestra unicidad,
mayor entendimiento junto con los otros elementos que estamos analizando, me van a ayudar a entenderme parte de un grupo, parte de una familia, en donde tengo responsabilidad, en donde tengo algo ahí que aportar. ¿Qué es eso que tengo? Está en mi interioridad, en mi sistema yoico. ¿Sí? Entonces ya me siento capaz de hablar, capaz de participar, capaz de aportar. ¿Ven? Y si no se fortalece este sistema yoico, entonces se genera este sentimiento de egoísmo y todo lo quiero para mí. Porque no me atiendes, entonces a ver cómo le hago y exijo tu atención. Y busco todas las cosas para mi provecho. ¿Ven? Se cambia esto. En vez de ser una fuerza centrífuga, se vuelve una fuerza centrípeta de tal forma que se encierran los niños en sí mismos. Al fortalecer este sistema yoico, ¿ok? Los niños aprenden a dar, a la apertura. Principios de responsabilidad también se van a generar ahí, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos buscando? Que nuestros hijos se sientan responsables socialmente. La responsabilidad que se genera en la casa va a ser práctica para la responsabilidad que se genera en la sociedad. Si en la casa no se comparte, si en la casa no se tiene esta noción yoica de la responsabilidad, entonces eso tampoco se refleja en la calle. Y al contrario, ahí en la calle voy a buscar exigir mis derechos sin ninguna responsabilidad. ¿Ven? O ni siquiera me voy a involucrar con la sociedad. ¿Ven? Por eso es ahorita el problema que tenemos a nivel casi mundial. ¿Sí? La responsabilidad social desaparece. Formación en valores. Como ya hemos dicho, es una función dentro de la familia el tener bien claros qué valores estamos persiguiendo. Entonces, yo creo que esto va a ser una tarea para cada uno de nosotros, el poder entender cuáles son los valores que estamos persiguiendo, que los tengamos claramente identificados para poder entender que diariamente seguimos persiguiendo estos valores y al mismo tiempo formar a nuestros hijos dentro de esos valores. El juicio moral. Nuestros hijos necesitan entender qué es funcional y qué es dañino. Esto únicamente se va a lograr dentro de la casa. El juicio moral es algo que nosotros necesitamos tener absolutamente claro. ¿Qué es dañino y qué pudiera ser funcional para ellos? ¿Está bien? No importa lo que la sociedad diga, no importa lo que miles de voces digan. Recordemos, la mayoría no siempre tiene la razón. ¿Ok? Y a veces es lo contrario. Las minorías, como dijo José Ortega y Gasset, ¿se acuerdan? Allá en la rebelión de las masas, ¿ok? Las minorías somos los que podemos entender principalmente esta diferenciación entre lo que es dañino y lo que es funcional. Las masas, como lo manejaba Ortega y Gasset, las masas no definen, no hay un parámetro, no existe un límite entre lo bueno, entre lo funcional y lo dañino. Desaparece. Es totalmente relativo. ¿Es bueno o es malo esto? Ya depende de cada persona. ¿Sí ven? Pero mientras nosotros dentro de la familia tengamos los principios morales, universales, transculturales suficientes, nuestros hijos van a tener la capacidad de juicio moral. ¿Ok? Creo que necesitamos quedarnos hasta ahí porque estas capacidades resultantes ya no las vamos a poder ver. Díganme ustedes, ¿cómo vamos? Yo pienso que ha sido... la verdad que un tiempo fantástico donde a través de todos estos principios que nos has compartido, no sé el grupo, pero a medida que venías avanzando es como que se va rápidamente identificando en cada uno de nosotros como padres que queremos educar con sentido de propósito, en qué lugar nos encontramos, ¿cierto? En qué lugar nos encontramos y hacia dónde queremos ir.
Y obviamente Así es. que esta parte que es la final, la que estabas por compartir, me parece que podríamos hacerlo. Obviamente esperamos tenerte muy pronto en otro espacio para terminarlo, porque me gustaría dejar solo un par de minutos antes de terminar para saber si alguien de los participantes quiere hacerle una o dos preguntas a Miguel para entonces de esta manera poder ya compartirles antes de terminar bien sobre qué es Racing Up, la comunidad, por qué estamos haciendo lo que hacemos, cuál es ese objetivo que nos une para estar todos aquí reunidos. Entonces me parece que es vital antes de terminarlo y así pues damos ya por terminada la sesión. Así que queremos preguntarles a todos los que se encuentran aquí cuál pregunta o qué inquietud realmente relevante pueden hacerle a Miguel en estos 5 minuticos. Contando. En el chat están escritas algunas preguntas, Angie, o no sé si quieras así, por ejemplo, veo que Ezequiel está levantando la mano, como tú lo decidas. Está bien, sí, Ezequiel, entonces, y uno más que pueda levantar la manito después, para entonces así dar solamente este espacio. Las preguntas obviamente que quedan en el chat, junto con otras que nos han estado mandando por el interno al WhatsApp y al Telegram, las vamos a ir anotando para posteriormente, junto con la publicación del encuentro de hoy, estaríamos enviando sus respuestas. Entonces, Ezequiel, adelante. Gracias. Y también muchas gracias, Mike, por siempre ser tan atinado. Eres una gran bendición para muchos de los que estamos acá. Yo soy uno de esos de los que tenían el tengo hasta los tuétanos y gracias a Dios Sí. he estado yendo. Entonces, gracias. La pregunta puntualmente es, ¿cómo podemos hacer para una familia donde está muy marcada esta disyuntiva, bueno, no disyuntiva, sino esta brecha, donde no hay comunicación, donde no hay relacionamiento a profundidad? Menos va a haber este tema de estar del padre del lado de los hijos y ese tema de lo veo de tu perspectiva, o sea, no hay atención en eso. ¿Cómo podemos hacer? O sea, ¿cuáles son las actividades o qué cosas dinámicas, pues las más sencillas que se puedan o las más sencillas que existan para empezar a transformar esta situación? Cuando podemos darnos cuenta y podemos empezar a ayudar, ¿qué cosas podríamos hacer? ¿En dónde podríamos ocupar tiempo para que sea algo efectivo y no sea algo conductual de pronto? Esa es mi pregunta. Sí, sí, gracias Ezequiel. Un abrazo, mi hermano. Bueno, como decimos acá en mi pueblo, le zumba, ¿no? Porque ahí necesitas concientizar a los papás. Ahí los papás son los que necesitan tener la iniciativa para querer cambiar. La otra opción es la adopción. Sí, se los quitamos a esos papás y los adoptamos y los venimos a criar nosotros. No, no hay otra. Tristemente, no tenemos oportunidad. ¿Ok? Esto es algo, por eso venimos trabajando constantemente y haciendo ruido a donde nos dejen entrar, y otra vez agradecemos a Raising Up por permitirnos esta oportunidad, porque sí, esto es algo, déjenme usar la palabra espantoso, ¿sí? De que la inmensa mayoría de los padres no tienen conciencia de la función de la parentalidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? A través de estos pequeños espacios es en donde queremos concientizar. Al menos, decíamos en un audio, dejar una piedrecita en el zapato para que no se queden a gusto, para que cada vez se busque a través de la consultoría, a través de estos grupos como Raising Up, etcétera, a través de estos grupos, el poder buscar la oportunidad de ser diferentes en la familia. Y esto, insisto, se necesita forzosamente de la iniciativa de los papás. Es triste, es frustrante incluso, y perdón que utilice estas palabras, pero es frustrante para nosotros ver que los papás, principalmente los hombres, no tienen ni la menor intención de cambiar, en su inmensa mayoría. Claro, aquí hay hombres masculinos que están siendo valientes y que están, adoptando su función de
ilimitadamente responsables, ¿no? Pero sí, esa sería mi respuesta, mi estimadísimo Ezequiel. No hay mucho que decir ahí. ¿Ves? Muchas gracias. De nada serviría el querer llegar a colaborar a un hogar donde no se te ha pedido entrar. ¿Ves? Entonces, en el momento en el que ya alguien de ahí, de ese hogar, se concientice y haya esta apertura, entonces sí, ahí podemos hacer un montón de cosas. ¿Está bien? Lo primero es el análisis de las mismas personas, el análisis de los papás. ¿Qué tanto estamos en el entendido del matrimonio, de la familia, de algunos de los principios básicos que acabamos de aprender? ¿Ok? Y compartir eso. Funciones de la familia. ¿Ok? Sería como un principio básico. Gracias, Ezequiel. Sandra, creo que está levantando la manita. Exactamente, Sandra, Ah, adelante. perfecto. Por favor. Buenas tardes, Miguel. Muchas Hola. gracias. Hago las mismas preguntas siempre. La vez pasada hice una parecida. Lo que tú hablas, excelente acerca del rol de cada miembro de la familia, en este caso del papá y de la mamá para la educación de los hijos, lo que debe hacer cada uno, y el énfasis que hiciste hoy con respecto al varón. Pero en el caso mío, yo estoy sola, yo educo a mi hijo sola, entonces todo lo que enseñas, ¿cómo se hace para yo hacerlo sola, o de pronto las personas que están acá que también sean papás o madres solteros? Familia ¿Cómo sería uniparental, esa sí. parte ahí? Sí. Sería una familia Sí. uniparental. ¿Cómo se haría ahí en esa parte? Así Miguel, es. te agradezco mucho. Como un principio básico, como un paliativo básico, es buscar una figura confiable masculina, que sobre todo en el caso de niños, ¿ok? Porque a veces para las niñas no es tan, es necesario definitivamente la influencia del papá, incluso hormonalmente, olfativamente, la presencia masculina es necesaria, ¿ok? Entonces, para las niñas sería un tanto menos impactante esto por la influencia que tendrías tú hacia la niña. En el caso de los niños, sí se recomienda muchísimo una figura masculina de confianza que pudiera tener tiempo de convivencia con los niños varones. ¿Por qué? Porque esto es un proceso también alrededor de los 2, 3 años de vida. Los niños necesitan ser desprendidos de la mamá por una figura masculina para empezar lo que se le llama la incursión a la masculinidad. ¿Ok? Porque estamos conscientes de que una mujer no puede enseñarle a ser hombre a un hombre. Pensamos diferentes, somos absolutamente diferentes, tenemos capacidades absolutamente diferentes, precisamente para que con una sana combinación de esto haya un sistema educativo sano. Ok, caso familia uniparental. Insisto, buscar una figura lo suficientemente confiable. Esto sí le quiero dar mucho énfasis, ¿ok? Para que sea una figura de influencia hacia los niños. En este caso, si tu hijo varón necesita tener una figura, alguien en que tú puedas confiar. Puede ser un tío, puede ser un primo, puede ser un abuelo, puede ser, ¿sí? Una figura masculina en la que tú confíes plenamente. ¿Ok? Porque no podemos también cerrar los ojos y ni los oídos, porque las estadísticas nos hablan de que el 80% de problemas de incesto se da en ambientes de confianza y familiares. Por eso insisto que necesitamos tener plena confianza en la figura masculina que se pueda tener dentro de la casa. ¿Sí me explico, Sandra? Perfecto. Muchas gracias por tu pregunta y gracias por esta participación. Sí, realmente es bastante interesante lo que nos dice Sandra, porque es una pregunta muy común. Es algo que podemos ver que la ausencia paterna, ¿cierto? No solamente en los hogares, pues en los que no, digamos, directamente no se encuentra el padre, sino también en aquellos en los que están completamente desconectados, ¿cierto? Estamos en una sociedad donde pues la posmodernidad ha entrado directamente en nuestros hogares, y es precisamente eso lo que estamos queriendo como comunidad, partiendo del hecho de que no es que ni aquí ninguno de nosotros nos la sepamos, ¿cierto? Sino que estamos en ese ejercicio de aprender
y de poder como comunidad apoyarnos, ¿cierto? Porque precisamente esto que tú tienes, que nos compartes a todos, ¿cierto? Nos hace ser fuertes y decir, ok, esto lo puedo hacer. Pero también tenemos, estoy aquí por decir, hablo los que hablaron, por ejemplo, en el caso de Ezequiel, en el caso de Sandra, que nos compartieron estas inquietudes, precisamente sus propias experiencias nos ayudan y nos enseñan al resto, ¿cierto? Entonces, podemos también entender la necesidad que tenemos los unos de los otros, ¿sí? Y de que a través de esto podamos ya activarnos y hacer lo que en cuanto a nosotros podamos hacer en nuestras familias, pero también en contagiarlos a nuestro alrededor. Todos acá tenemos, ¿cierto? Sobrinos, tenemos primos, vecinos, y es tan hermoso el poder ayudar a otros a través de, bueno, de estas herramientas tan preciosas que hoy nos permitiste aprender, Miguel, en este tiempo. Así que, bueno, no, familia, muchas gracias por todo este espacio. Lo mismo, un abrazo para ti, Miguel, a la distancia, a cada uno de ustedes. Es una dicha poder aprender. Y sin antes terminar, quiero compartirles un poquito rápidamente. Sé que muchos de los que nos acompañan en este día nos acompañan por primera vez. Queremos compartirles qué es Raising Up. Nosotros somos una comunidad de padres, así como estamos viéndonos acá en pantalla, que tenemos un objetivo en común y es educar con sentido de propósito, ¿sí? Una educación intencional. Muchos de los que estamos acá somos padres, educadores en casa, otros tienen a sus hijos escolarizados, pero ¿cuál es el punto? El punto es que nosotros entendemos la necesidad de que como padres podamos estar presentes en esa formación, en esa crianza de nuestros hijos, y todo esto queremos también aprenderlo fundamentados en la palabra de Dios. Nosotros tenemos pues 6 estrategias que somos las que estamos como enfocándonos en este tiempo. Uno son los Zoom mensuales, hacemos 2 al mes. En esta oportunidad, bueno, tuvimos a Miguel, a principio de este mes también tuvimos otra, y para el próximo mes de junio vamos a tener también 2 invitados muy especiales que se encuentran acá también en medio del público. Aquí les dejo a Gris, que nos va a comentar un poquito al respecto. Griselda, ¿estás por ahí? Creo que se le fue el audio. Bueno, entonces aquí están Moisés y Paulina. No sé si pueden abrir sus micrófonos y saludarlos. Ellos son padres educadores en casa, también tienen sus profesiones, y es bastante interesante ver cómo este tema de los que han sido formados pues en cuanto a la educación han venido participando más en estos foros, en estos Zoom, y es genial porque nos dan unas herramientas bastante prácticas sobre cómo educar a nuestros hijos y cómo crearlos, así que qué rico poderlos tener el próximo mes, Moisés y Paulina. Hola, buenas tardes. Ya me dio nervio, nada más de que hay que hablar, pero mucho gusto, y me da de verdad, mucha honra el poder compartir las poquitas cosas que hemos ido trabajando aquí en casa. Somos papás de 2 niñas, Raquel de 7 y Ana de 5. Gracias a Dios, de verdad, nunca hemos sido papás de escuela. Llevamos 7 años educando a las hijas en casa, y pues con la oportunidad de compartir con ustedes la visión de antes, cuando empezamos, cuando nació Raquel, hace 7 años teníamos una visión totalmente diferente. Nos dimos muchos topes en la cabeza, queriendo meterlas en un esquema que traíamos Moy y yo en la cabeza de nuestros hogares y nuestras casas, en donde no incluíamos absolutamente nada de lo que dijo Miguel ahorita. Vimos el resultado, en nuestra hija mayor vimos el resultado. En un cortito tiempo vimos cómo ella se aisló, cómo ella era una niña totalmente diferente a la que es ahorita. Y pudiendo trabajar en nosotros, en esa plenitud de hacernos cargo de cada quien de sí mismo, pudimos empezar a aplicar muchas de las cosas que ha dicho Miguel. Otras nos falta mucho, pero será un placer, de verdad, una deliciosidad poder compartir
y servirles para lo que podamos de verdad. Sabemos que es un proceso nada sencillo, pero sí se puede ir sembrando esa semillita y se ven los resultados. Entonces, no nos desanimemos, los solos, los acompañados, los casados, los que ya tienen hijos mayores. Sé que también así de repente dicen, ¡ay, 14 años! Pues yo lo he hecho disfuncionalmente, pero sí podemos, de verdad, sí podemos. Dios, sé que está ayudándonos a muchos y compartiendo en estos espacios, nos podemos ayudar y empezar a jalar de una forma más funcional. Entonces aquí estamos para servirles y pues esperamos verlos el domingo 12. Aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y queremos escuchar al padre, Al padre de familia. Una pregunta que nos ha hecho mucha gente es, ¿cómo le hacen para educar a sus hijas? ¿Qué estrategia siguen o qué plataforma están inscritos o qué modelo educativo utilizan? Y la verdad es que después de tantos topes en la pared, como dice Pau, y también gracias también a las cosas que Miguel nos ha compartido, la verdad es que hemos descubierto que ponemos la prioridad primero en los hijos antes que en nosotros. Y luego ponemos la prioridad en ser papá y mamá antes que ser seres humanos, como ahorita estaba diciendo Miguel. Entonces, por eso el tema que vamos a manejar en el 12 de junio, si el Señor nos lo permite, es más bien la plenitud del ser como modelo educativo. Reconociendo de primera instancia, por eso váyanse preparando fuertemente, porque vamos a ver que estamos tan dañados desde que fuimos nosotros niños, que crecimos con un daño que fue lo que le estábamos heredando a nuestros hijos. Y si no rompemos con ese daño de entrada ya, vamos a seguir educando de una manera incorrecta. ¿De qué sirve que sepa matemáticas, que sepa biología, que sepa química, que sepa lo que sea? No tiene ningún sentido si están dañados. Entonces, de hecho, ahorita que estoy viendo la invitación, ahí dice que soy médico o que estudié la licenciatura en medicina, Pau licenciatura en educación, y la verdad es que eso nos estorba más que servirnos. No necesitas estudiar nada más que aprender a cómo ser de acuerdo a los principios que marcan en las escrituras, y entonces con eso puedes educar a tu hijo. Esa es la mejor educación que le podemos dar a nuestros hijos. Así que abróchense los cinturones, tenemos un mes. Si el Señor lo permite, estaremos compartiendo con ustedes este tema. Muchas gracias. La verdad es que esto nos alienta, ¿sí? Para todos entender de que es algo que Dios ya nos puso en nuestro corazón, ¿sí? Hacerlo, disponernos, y Él mismo nos dará las herramientas y las estrategias que, como tú bien lo mencionaste y lo hemos venido mencionando a lo largo de todos estos Zoom, la importancia de poder interiorizar esos principios encontrados en la palabra de Dios para aplicarlo en nuestra vida, y obviamente pues como resultado lo veremos en nuestros hijos. Bueno, Miguel, de todas maneras, gracias nuevamente, es fabuloso todas las herramientas que nos diste. Estaremos esperando una próxima oportunidad muy cercana para tenerte y seguir escuchando y aprendiendo. Claro que sí, con todo gusto. Gracias, Angie, por la invitación y estamos totalmente a las órdenes. Claro que sí. Familia, bueno, una feliz tarde. Estaremos pues en contacto, y cualquier inquietud no duden en enviarnos un mensajito. Un abrazo para todos y una feliz tarde. Chao, chao. Bye, gracias. Bye. Muchas gracias a todos. Bendiciones.